Aquí Ethan Carter, especialista, o lo que queda de uno, grabando esto en mi diario de campo digital por si acaso. Antes de contar lo que pasó, quiero dejar una pregunta en el aire para quien sea que encuentre esta grabación en el futuro. Piensen en ello un segundo. ¿En quién confiarían su vida sin dudarlo ni un instante? ¿Quién es esa persona cuyo bienestar pondrían por encima del suyo propio sin importar el coste? Tengan ese nombre en la mente. Esa persona es importante para entender todo lo demás que estoy a punto de relatar desde este infierno. ¡Vamos, Mickey, vamos! ¡La ventana! ¡Muévete, joder, muévete! El marco de madera se astilla bajo mi hombro, cediendo con un crujido agónico que apenas se oye por encima de los golpes en la puerta principal y los gruñidos guturales que resuenan afuera. El cristal se hace añicos hacia el callejón oscuro, un sonido agudo y musical en medio del caos. El aire frío de la noche de Chicago entra de golpe, trayendo consigo el hedor a podredumbre y a ciudad muerta. Agarro a Mikey por el chaleco táctico, tirando de él con una fuerza que no sabía que tenía. Su peso muerto es una ancla. Para entender cómo terminamos arrastrándonos por un callejón lleno de vidrios rotos, con el mundo entero queriendo devorarnos, tengo que retroceder solo unas pocas horas, a cuando todavía creíamos que teníamos una oportunidad. A cuando el silencio dentro de esta lavandería era casi tan aterrador como el ruido de afuera. Estábamos atrapados, sí, pero el verdadero enemigo, el que nos había puesto aquí, no eran solo las cosas que arañaban las paredes. El verdadero enemigo llevaba más tiempo con nosotros, creciendo en la oscuridad, en silencio. El olor era lo primero que te golpeaba al despertar. Una mezcla extraña y nauseabunda de lejía, detergente de ropa barato y el aroma cobrizo y metálico de la sangre seca. Era el perfume de nuestro refugio improvisado, una lavandería en el corazón de una Chicago caída. Las luces parpadeaban de forma intermitente, alimentadas por un generador de emergencia que tosía y se quejaba en algún lugar del sótano. Cada vez que la luz se iba, mi corazón se detenía por un segundo, esperando el silencio del motor, pero siempre volvía, débil y amarillenta. Mickey estaba recostado contra una fila de lavadoras de carga frontal, con la cara pálida y cubierta por una fina capa de sudor frío. Su respiración era superficial, pequeños jadeos agudos que cortaban el aire viciado del lugar. Tenía la pierna extendida, envuelta en un vendaje improvisado que habíamos hecho con tiras de una camiseta limpia. La tela, que alguna vez fue blanca, ahora estaba empapada en una mancha oscura y creciente que se extendía lentamente, un mapa de su dolor. El suelo a su alrededor estaba pegajoso. Mis manos no dejaban de temblar. Intentaba disimularlo manteniéndolas ocupadas, revisando el cargador de mi rifle por 10ª vez. Solo quedaban 3 balas, 3. En mi pistola de servicio, un cargador casi completo. Era una miseria. Una broma de mal gusto considerando lo que había ahí fuera. Cada vez que mis dedos rozaban el frío metal del cargador, un escalofrío me recorría la espalda, una corriente eléctrica de pura y cruda vulnerabilidad. No éramos soldados ahora, éramos presas esperando el final. La herida de Mikey no era una mordedura, eso era lo más jodido de todo. No había sido una de esas cosas, había sido una bala de otro superviviente durante el caos de la evacuación fallida en el puente. Un grupo de civiles desesperados, armados con lo que habían encontrado, que pensaron que nuestro convoy era una amenaza o una oportunidad. En el pánico, en los gritos y el fuego cruzado, una bala perdida encontró la pierna de Mikey. Humanos. Nos lo habían hecho otros humanos. El recuerdo de la evacuación era un borrón de fuego, gritos y metal retorcido. Nuestro pelotón, los Nightcrawlers, reducidos a 2 hombres en cuestión de minutos. Ramírez, engullido por la multitud mientras intentaba despejar el camino. Jackson, arrastrado desde el techo de un Humvee. Cova,
la última que vi, cubriendo nuestra retirada antes de que una explosión la borrara del mapa. Sus nombres se repetían en mi cabeza como un mantra, un recordatorio constante de mi fracaso como líder. Ethan. La voz de Mikey era un susurro ronco, apenas audible por encima del zumbido de las luces. La pierna, no siento los dedos, está ardiendo. Levanté la vista de mi rifle y nuestros ojos se encontraron. Vi el miedo en los suyos, pero también una determinación que me rompió por dentro. Él no se iba a rendir. No después de todo lo que habíamos pasado. No podíamos terminar así, desangrándonos en el suelo de una lavandería mientras el mundo se acababa afuera. Saqué el mapa de la ciudad del bolsillo de mi pantalón. Estaba arrugado, manchado de barro y quién sabe qué más, pero era nuestro único faro de esperanza. Lo extendí en el suelo, bajo la luz parpadeante, y mi dedo trazó una ruta temblorosa. Aquí, dije, señalando un pequeño recuadro a unas 6 manzanas de distancia. Una farmacia. Una de esas grandes, Value RX. Tiene que haber antibióticos, analgésicos, algo. Podemos lograrlo, Mikey. Podemos hacerlo. Él asintió lentamente, una contracción de dolor cruzando su rostro mientras intentaba moverse. La esperanza era una droga peligrosa en este nuevo mundo. Te hacía estúpido, te hacía tomar riesgos. Pero en ese momento era la única medicina que teníamos. La idea de esa farmacia, de sus estantes llenos de pequeñas botellas y cajas de colores, se convirtió en una obsesión. Era un santuario, un objetivo tangible en medio de una pesadilla sin forma. Fue entonces cuando los ruidos de afuera cambiaron. El golpeteo rítmico y descerebrado al que nos habíamos acostumbrado se detuvo. Hubo un silencio que duró quizás 10 segundos, un silencio tan pesado y expectante que el aire pareció solidificarse en mis pulmones. Podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos, un tambor frenético, y luego un nuevo sonido, un raspado, lento, deliberado, como si algo estuviera probando la integridad de la madera de la puerta. Me levanté despacio, con el rifle pegado al hombro, y me acerqué a la puerta principal. Estaba reforzada con una máquina de refrescos que habíamos empujado delante, pero sabía que no era suficiente. Miré por el pequeño ojo de pez de la puerta, un círculo de visión distorsionado y sucio. Lo que vi hizo que se me helara la sangre en las venas. No era uno, eran docenas. No se amontonaban sin pensar, se movían con un propósito. Algunos se quedaban atrás, observando. Otros, los más grandes, se turnaban para golpear la puerta, no con los puños, sino con los hombros como un ariete humano. Uno de ellos, una figura demacrada con el uniforme de un repartidor, arrastraba una barra de metal arañando el hormigón. Había una coordinación en sus movimientos, una paciencia aterradora que nunca había visto antes. No estaban simplemente hambrientos, estaban cazando, estaban pensando. Un golpe más fuerte que los demás hizo temblar toda la pared. El metal de la máquina de refrescos chirrió contra el suelo y la puerta se combó hacia adentro, la madera crujiendo en protesta. Íbamos a perder la puerta. Y rápido. Me aparté de un salto, con el corazón desbocado. ¡Mikey!, grité, mi voz sonando extrañamente aguda. «¡Tenemos que irnos! ¡Ahora! ¡Por detrás! ¡Busca una salida!». Mientras Mikey se arrastraba dolorosamente hacia la parte trasera del local, yo me quedé junto a la puerta, apuntando con mi rifle. El sudor me goteaba por la frente, picándome en los ojos. Cada golpe contra la madera era un martillazo en mi cráneo. Sabía que disparar era una sentencia de muerte. Atraería a todos los que estuvieran en un radio de 1 kilómetro. Pero si esa puerta cedía, estábamos muertos de todos modos. Era una elección entre 2 finales y yo estaba tratando de comprar unos segundos más. «Ethan, aquí, una ventana». La voz de Mikey me llegó desde el cuarto trasero, el almacén. Era mi señal. Disparé. Un solo tiro. Apunté al centro de la puerta, donde la madera estaba más astillada.
El estruendo dentro del espacio cerrado fue ensordecedor, un trueno que me dejó los oídos zumbando. El retroceso golpeó mi hombro. A través del agujero que había creado, un rostro descompuesto me devolvió la mirada, con los ojos vacíos y la mandíbula colgando. Ese disparo les dio la motivación final que necesitaban. La puerta explotó hacia adentro en una lluvia de astillas y metal retorcido. La máquina de refrescos volcó con un estrépito ensordecedor, derramando latas por todo el suelo. La primera criatura tropezó y cayó sobre ellas, pero las que venían detrás simplemente pasaron por encima, un torrente de cuerpos podridos y extremidades retorcidas. Me retiré, disparando otras 2 veces, mis últimas balas de rifle. 2 de ellos cayeron. No fue suficiente. Corrí hacia el almacén, cerrando de golpe la delgada puerta de madera que nos separaba. No aguantaría ni 5 segundos. Mikey ya estaba junto a la ventana, intentando romper el grueso cristal esmerilado con la culata de su propia arma. Era una ventana pequeña y alta, de las que se ponen en los sótanos, casi a la altura del techo. Nuestro único camino. Un camino estrecho hacia un callejón oscuro y desconocido. ¡Quita!, le grité, empujándolo a un lado con cuidado. Usé la culata de mi rifle, golpeando el centro del cristal con toda mi fuerza. 1, 2, 3 veces. Al tercer golpe, se fracturó creando una telaraña de grietas. La puerta del almacén se estremeció bajo el primer impacto. No teníamos tiempo. Apoyé el hombro y empujé con todo mi peso, abriéndome paso a través del marco roto y el cristal restante. El aire frío me golpeó la cara. El callejón estaba oscuro, lleno de bolsas de basura rotas, y el hedor a descomposición era aún más fuerte aquí fuera. El sonido de los gruñidos estaba por todas partes, rebotando en las paredes de ladrillo. Le hice una seña a Mikey. «Sube, te empujo, vamos». El dolor era evidente en su rostro mientras se esforzaba por levantar la pierna herida hacia el alféizar de la ventana. La puerta del almacén se rompió. Las primeras manos huesudas y sucias se asomaron por la abertura, arañando el aire. Agarré a Mikey por la cintura y lo empujé hacia arriba con un último esfuerzo desesperado. Gruñó de dolor, pero logró pasar el torso por la abertura. Yo saqué mi pistola, me di la vuelta y disparé 2 veces hacia la masa que se abalanzaba. Los disparos resonaron en el pequeño cuarto y por un instante retrocedieron. Ese instante fue todo lo que necesité. Me di la vuelta, salté y me agarré al marco de la ventana, impulsándome hacia afuera justo cuando una mano agarraba mi bota. Pateé hacia atrás con fuerza, sintiendo cómo los dedos se soltaban, y caí de forma desordenada al callejón, aterrizando sobre una pila de cartón mojado. El impacto me sacó el aire de los pulmones. Mickey ya estaba en el suelo, a unos metros de distancia, intentando levantarse. Nos arrastramos por ese callejón, con los vidrios rotos cortándonos las manos y las rodillas. Los sonidos de la horda dentro de la lavandería eran una cacofonía de furia frustrada. Sabía que no tardarían en encontrar otra salida o simplemente en atravesar las paredes. No podíamos quedarnos allí. Cada metro que ganábamos era una victoria. Cada respiración era un lujo. La adrenalina bombeaba tan fuerte que apenas sentía el dolor de mis propias heridas. Una vez que doblamos la esquina del callejón y salimos a una calle principal desierta, el silencio relativo fue casi tan inquietante como el ruido anterior. Los únicos sonidos eran nuestra propia respiración agitada y el goteo lejano de agua de alguna tubería rota. La calle estaba llena de coches abandonados, algunos chocados, otros simplemente parados en medio de la nada, con las puertas abiertas. La ciudad de los vientos ahora era la ciudad de los fantasmas. Apoyé a Mikey contra la pared de un edificio de oficinas con las ventanas reventadas. «Respira», le dije, aunque era más una orden para mí mismo. «Solo respira». Lo logramos, pero no lo habíamos logrado. Solo habíamos cambiado una trampa por otra más grande. La infección en su pierna seguía ahí, una bomba de tiempo silenciosa. Y ahora, gracias a mis disparos,
Todo en un radio de 10 manzanas sabía exactamente dónde estábamos. La farmacia. El nombre Value RX brillaba en mi mente como un neón. Era nuestro único objetivo, nuestra única razón para seguir moviéndonos. Miré a Mikey, su rostro contraído de dolor bajo la pálida luz de la luna que se filtraba entre los rascacielos. «Tenemos que seguir», susurré. «No podemos parar, no aquí». Él asintió, apretando la mandíbula. El pacto silencioso entre nosotros se reafirmó, juntos hasta el final. Comenzamos a movernos, pegados a las sombras de los edificios. Yo iba delante, con la pistola en alto, escaneando cada puerta, cada ventana, cada coche abandonado. Mikey cojeaba detrás de mí, usando su rifle como un bastón improvisado. Cada paso era una agonía para él. Podía verlo en la forma en que su cuerpo se tensaba, en el sudor que perlaba su frente, pero no se quejó ni una sola vez. El paisaje urbano era una tumba. Papeles y basura barridos por el viento formaban pequeños remolinos en las calles vacías. Vi cosas que mi mente se esforzaba por no procesar. Manchas oscuras y secas en las aceras, un coche de bebé volcado, una puerta de un apartamento abierta de par en par, revelando una oscuridad impenetrable en su interior. Cada detalle era una historia de terror sin palabras. El sonido era nuestro mayor enemigo. Cada trozo de cristal que crujía bajo nuestras botas, cada lata que pateábamos sin querer, sonaba como un disparo en el silencio opresivo. Contuve la respiración en cada esquina, asomándome lentamente antes de hacerle una seña a Mikey para que avanzara. La paranoia era un compañero constante, una picazón en la nuca que me decía que nos estaban observando desde cada ventana rota. Nos movíamos en ráfagas cortas, de un coche a otro, de una entrada a la siguiente. El plan era simple: evitar las calles principales tanto como fuera posible, usar los callejones cuando fuera seguro. Pero Chicago no es una ciudad de callejones amigables. Son laberintos oscuros y estrechos, llenos de basura y peligros invisibles. Cada uno era una apuesta. La distancia hasta la farmacia, que en el mapa parecía tan corta, se sentía como un viaje a través de un continente. Cada bloque era una campaña militar. Cada cruce de calles, una zona de muerte potencial. El peso de mi equipo se sentía como si estuviera hecho de plomo. Mis hombros ardían y el hambre comenzaba a roer mis entrañas, un dolor sordo y persistente que ignoraba a la fuerza. Finalmente la vimos, al final de la calle, al otro lado de una pequeña plaza llena de escombros. El letrero de Value RX estaba destrozado. Algunas letras colgaban tristemente, pero el logo azul y blanco era inconfundible. Las puertas de cristal de la entrada estaban hechas añicos, una invitación abierta y siniestra. Era nuestro destino, nuestro posible santuario o nuestra tumba definitiva. Cruzamos la plaza con una lentitud insoportable. Me sentía completamente expuesto. Los edificios de apartamentos que flanqueaban la plaza tenían cientos de ventanas, cientos de ojos potenciales. Me imaginaba rostros observándonos desde la oscuridad, tanto vivos como muertos. El viento silbaba a través de los marcos de las ventanas rotas, creando un gemido bajo y melancólico que se sentía como el lamento de la ciudad. Llegamos a la entrada rota de la farmacia. El interior estaba oscuro, revuelto, pero extrañamente silencioso. El olor a antiséptico y medicamentos se mezclaba con el olor a polvo y abandono. «Cúbreme», le susurré a Mikey, y él asintió, apoyándose contra la pared exterior y apuntando su rifle hacia la calle por la que habíamos venido. Entré solo, con la pequeña linterna de mi pistola cortando la penumbra. El lugar había sido saqueado, pero no por completo. Los estantes de cosméticos y comida basura estaban vacíos, pero el mostrador de la farmacia, en la parte trasera, parecía menos tocado. Estaba protegido por una persiana de seguridad de metal, que alguien había logrado forzar solo parcialmente. Había un hueco en la parte inferior, lo suficientemente grande como para arrastrarse por debajo.
Una pequeña luz de emergencia parpadeaba en verde sobre el mostrador. Me deslicé por debajo de la persiana metálica, el borde afilado arañando mi espalda. Detrás del mostrador era un caos de cajas rotas y frascos esparcidos por el suelo, pero estaban allí. Antibióticos de amplio espectro, analgésicos fuertes, vendas estériles, yodo. Empecé a meter todo lo que podía en mi mochila, mis manos moviéndose con una urgencia febril. Cada caja que agarraba se sentía como un lingote de oro. Escuché un ruido afuera, no era uno de ellos. Era un arrastrar de pies humano, seguido de un susurro. Congelé mis movimientos, apagué mi linterna. Mi corazón se hundió. No estábamos solos, y por el sonido no habían venido a buscar tiritas. La esperanza que había sentido momentos antes se evaporó, reemplazada por el sabor amargo y familiar del miedo. «Sal de ahí, soldado». La voz era áspera, nerviosa. «Sabemos que estás ahí. Vimos tu luz. Deja todo lo que tengas en el suelo y sal con las manos en alto. No queremos hacerte daño». La mentira era tan obvia que casi me hizo reír. En este mundo, nadie decía «no queremos hacerte daño» a menos que planeara exactamente lo contrario. Miré las medicinas en mi mano. No iba a renunciar a ellas. No después de todo esto. Podía oír a Mikey afuera, su respiración tensa. Probablemente estaban apuntándole en ese mismo instante. Estaba atrapado. Teníamos lo que necesitábamos, el salvavidas de Mikey, a centímetros de nuestras manos, y estábamos a punto de perderlo todo. Me agaché detrás del mostrador, con la pistola firmemente agarrada. El metal frío se sentía pesado, real. La calma antes de la tormenta se asentó sobre mí. Un silencio mortal antes de la inevitable violencia. Hice un pacto silencioso conmigo mismo en esa fracción de segundo. Habíamos perdido a todo nuestro pelotón. Habíamos luchado para cruzar media ciudad. Había visto a mi mejor amigo casi desangrarse. No iba a entregar su única oportunidad de sobrevivir por una amenaza vacía de un cobarde escondido en la oscuridad. El instinto, afilado por meses de supervivencia, tomó el control. Me preparé, bajando mi centro de gravedad, convirtiéndome en una parte más de la sombra del mostrador. Les di una oportunidad, una más de las que merecían. Somos soldados del ejército de los EE. Dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Estamos en una misión médica, no tenemos nada para ustedes. Váyanse ahora y podremos olvidarnos de esto. Un silencio se apoderó del lugar, tan tenso que podía sentir la vibración en el suelo. Luego, una risa seca y sin alegría que me puso los pelos de punta. «¡Soldados!», se burló la voz. «Ya no hay ejército. Ahora solo hay hombres con armas y hombres sin ellas. Y tú, amigo, estás a punto de unirte al segundo grupo». El primer disparo no fue mío. Fue de ellos. Una bala impactó en la pared sobre mi cabeza, levantando una nube de yeso que llovió sobre mí. Fue un error de cálculo por su parte, una muestra de impaciencia. Me dieron la justificación que necesitaba. Me asomé por el borde del mostrador y disparé. No apunté para matar, solo para suprimir. Mi bala se estrelló contra los estantes de champú al otro lado del pasillo, creando una explosión de plástico y líquido perfumado. Fue suficiente para que se agacharan. «Mikey, ahora», grité. Afuera, escuché el sonido familiar del rifle de asalto de Mikey, un estallido corto y controlado de 3 disparos. Un grito ahogado resonó desde la entrada de la farmacia, seguido por el ruido sordo de un cuerpo cayendo al suelo. Uno menos. Aproveché la distracción, me levanté y corrí hacia el final del mostrador, disparando otras 2 veces hacia el destello de su siguiente disparo. El aire se llenó del olor acre de la cordita. Vi a uno de ellos, un hombre flaco con una sudadera con capucha, tratando de recargar su escopeta. No dudé. Apunté al centro de su masa corporal y apreté el gatillo 2 veces. El doble impacto lo lanzó hacia atrás, contra un estante de tarjetas de felicitación, que se derrumbó sobre él en una colorida avalancha de buenos deseos y celebraciones.
No hubo tiempo para pensar en la ironía. El tercer superviviente ya estaba disparando salvajemente en mi dirección. Las balas destrozaron los frascos de vidrio a mi alrededor. Un líquido amargo, probablemente algún jarabe para la tos, me salpicó la cara. Me lancé al suelo, rodando detrás de otro pasillo, mientras los proyectiles silbaban por donde mi cabeza había estado segundos antes. Aterricé torpemente, mi rodilla golpeando el suelo de baldosas con un dolor sordo. Podía oír al último hombre moviéndose, sus botas crujiendo sobre los cristales rotos, acercándose. Desde mi posición en el suelo, vi sus piernas aparecer al final del pasillo. Llevaba botas de trabajo pesadas, cubiertas de barro. Contuve la respiración. Esperé a que diera un paso más. Cuando su cuerpo estuvo a la vista, disparé hacia arriba. La bala le atravesó la pierna. Gritó, un sonido agudo de dolor y sorpresa, y se derrumbó, su arma deslizándose por el suelo, fuera de su alcance. El silencio que siguió fue repentino y absoluto. Me levanté lentamente, con la pistola todavía apuntando al hombre que se retorcía en el suelo, agarrándose la pierna. Mikey entró cojeando, con el rifle preparado. Nuestros ojos se encontraron por encima del caos. No dijimos nada. No había nada que decir. El suelo de la farmacia estaba cubierto de casquillos de bala, productos derramados y 3 cuerpos que, hacía unos minutos, habían sido personas vivas y desesperadas. Un nudo se formó en mi estómago, frío y pesado. El zumbido en mis oídos comenzó a desvanecerse y fue reemplazado por otro sonido. Un sonido que conocíamos demasiado bien, distante al principio, pero creciendo en volumen con una rapidez aterradora. Un gemido colectivo, un coro de cientos de voces guturales, la horda. Nuestros disparos habían sido una campana de cena para toda la ciudad. «La mochila», dijo Mikey, su voz tensa. «Coge la mochila, Ethan. Tenemos que irnos. ¡Ya!». Corrí de vuelta detrás del mostrador. Agarré la mochila que había llenado de medicinas y me la eché al hombro. Su peso era reconfortante, el único trofeo de una victoria horrible. El hombre herido en el suelo nos miró, con los ojos llenos de terror. No por nosotros, sino por el sonido que se acercaba. «Por favor», suplicó, «no me dejen aquí». Le di una última mirada, un pozo de vacío abriéndose en mi pecho. No podíamos hacer nada. Nos dimos la vuelta y corrimos. Salimos de la farmacia y volvimos a la desolación de la calle. El sonido era ahora un rugido bajo, como un trueno lejano que se acercaba inexorablemente. Venía de todas partes a la vez, rebotando en los cañones de hormigón y cristal de la ciudad. Corrimos. No había un plan, no había una dirección, solo un instinto primario de poner la mayor distancia posible entre nosotros y el muro de sonido que se avecinaba. La pierna de Mikey era un problema. Cada paso era visiblemente doloroso y nos estaba ralentizando. Lo pasé por encima de mi hombro, soportando la mayor parte de su peso. Gruñó, pero no protestó. Éramos más lentos, pero estábamos juntos. La calle por delante estaba vacía, pero se sentía como el corredor de la muerte. Sabía que en cualquier momento la cabeza de esa marea de muertos vivientes aparecería en la esquina. ¡Ahí!, jadeó Mikey, señalando con la cabeza hacia un pequeño local al otro lado de la calle. La fachada de madera oscura y un letrero de neón roto que deletreaba The Daily Grind, una cafetería. Las grandes ventanas de cristal estaban intactas, pero oscuras. Era una apuesta. Podría estar llena de ellos, pero era nuestra única opción. «¡Vamos!», grité, y cruzamos la calle a toda velocidad. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Se abrió con un suave tintineo de una campanita que aún colgaba del marco, un sonido surrealista y doméstico en medio del apocalipsis. Nos deslizamos dentro y cerré la puerta con cuidado, echando el cerrojo. Empujamos una pesada mesa de madera maciza contra ella y luego una máquina de capuchinos que pesaba 1 tonelada. No era una fortaleza, pero nos compraría tiempo.
El interior de la cafetería estaba impregnado del olor a granos de café viejos y leche agria. La oscuridad era casi total, rota solo por la pálida luz de la luna que se filtraba a través de las grandes ventanas delanteras. Nos agachamos detrás del mostrador, nuestros pechos subiendo y bajando mientras luchábamos por recuperar el aliento. El rugido de la horda era ahora un estruendo ensordecedor que hacía vibrar el suelo bajo nuestros pies. «Déjame ver esa pierna», susurré, abriendo la mochila. Saqué los antibióticos, una botella de agua y vendas limpias. Con cuidado, corté el viejo vendaje empapado de sangre. La herida era fea, de un rojo violento y rodeada de una hinchazón que parecía extenderse. Limpié la zona lo mejor que pude. Apliqué un antiséptico que hizo que Mikey silbara de dolor y le di una dosis masiva de antibióticos. Luego la vendé de nuevo con material estéril. Mientras trabajaba, la horda pasó por delante de las ventanas. No era un grupo, era un río de carne muerta que fluía por la calle. Cientos, quizás miles de ellos. Se movían con una unidad de propósito que era hipnótica y aterradora. Nos quedamos allí, agachados, observando el desfile de los muertos a través del cristal, sintiéndonos increíblemente pequeños y frágiles. Era como observar una fuerza de la naturaleza, como un huracán o un tsunami. Fue entonces cuando noté algo extraño. En la calle yacían los cuerpos de los 3 hombres que habíamos matado en la farmacia. La horda los alcanzó, pero no se abalanzaron sobre ellos en un frenesí caótico como siempre había visto. Se detuvieron. Se agruparon a su alrededor de una manera ordenada, casi ritual. Unos cuantos se arrodillaron y comenzaron a alimentarse, pero los demás simplemente observaban o se dedicaban a desgarrar la ropa buscando algo. Mi sangre se heló. Estaban siendo sistemáticos. No era el hambre ciega de un depredador, era una carnicería, como si estuvieran procesando los cuerpos. Vi a uno de ellos, con el rostro medio arrancado, usar un trozo de metal afilado, parte de un coche destrozado, para cortar un trozo de tela con una precisión inquietante. No estaban solo mordiendo, estaban usando herramientas. Mi cerebro se negaba a aceptarlo. «Ethan, mira», susurró Mikey, su voz temblando. Señaló a un punto específico de la masa. Una de las criaturas, más alta que las demás, estaba de pie sobre el capó de un coche. No se alimentaba, no gruñía. Simplemente observaba a la horda, su cabeza girando lentamente, escaneando el entorno. Y entonces levantó un brazo y señaló directamente hacia nuestra cafetería. Hacia nosotros. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal como un trozo de hielo. No era aleatorio, no era casualidad. El que estaba en el coche nos había visto. Nos estaban cazando activamente. La idea era tan monstruosa, tan contraria a todo lo que creíamos saber sobre ellos, que por un momento me sentí paralizado. Éramos el objetivo. No solo comida, sino un objetivo a ser neutralizado. El primer golpe contra el cristal de la ventana sonó como una explosión. Una cara grotesca se apretó contra el vidrio, deformándose, con los ojos vacíos fijos en nosotros. Luego otro y otro. El grueso cristal empezó a agrietarse bajo el peso y los golpes coordinados de la multitud. La barricada de la puerta no serviría de nada si reventaban las ventanas. «¡La puerta de atrás!», gritó Mikey, ya moviéndose. «Tiene que haber una salida trasera». Corrimos por la parte trasera de la cafetería, pasando por la pequeña cocina. El olor a grasa rancia y comida podrida era abrumador. Encontramos la puerta de salida, atrancada con una barra de metal. Mientras Mikey luchaba con la barra, yo vigilaba el frente. El cristal de la ventana principal se hizo añicos con un estruendo ensordecedor y los primeros infectados empezaron a entrar, tropezando con los muebles. La barra finalmente cedió y la puerta se abrió a un callejón aún más estrecho y oscuro que el anterior. El sonido de la horda llenó el espacio al instante. No estábamos escapando de ella, solo estábamos metiéndonos más adentro. «¡Sube!», le dije a Mickey.
señalando una escalera de incendios oxidada que subía por el edificio de al lado. Era nuestra única oportunidad de ganar algo de altura. Mickey subió primero. Su pierna herida le hacía moverse con una lentitud agónica. Yo me quedé abajo, disparando mi pistola hacia la salida de la cocina, intentando ralentizar a los que nos perseguían. Cada disparo era un eco atronador en el estrecho callejón. Vi caer a 2, a 3, pero seguían viniendo. Un torrente imparable de dientes y garras. La adrenalina me impedía sentir el miedo, solo había un enfoque frío y letal. Cuando Mikey estuvo a salvo en el primer rellano, empecé a subir yo. La escalera de metal se quejaba y se balanceaba bajo mi peso. Justo cuando mis pies dejaron el suelo, uno de ellos saltó desde la oscuridad del callejón. No lo vi venir. Se aferró a mi pierna, sus dientes buscando un punto de apoyo. Lo pateé con fuerza en la cara, una y otra vez, hasta que su agarre se aflojó y cayó de espaldas al suelo. Seguí subiendo, con el corazón martilleándome en el pecho. Pero mientras subía, sentí un dolor agudo y ardiente en mi antebrazo izquierdo. Miré hacia abajo. Había un corte profundo en la tela de mi uniforme. Y debajo, 4 marcas de dientes sangrantes. No. Otro infectado, uno que no había visto, me había alcanzado desde el lado mientras yo estaba ocupado con el que estaba en mi pierna. Se había aferrado a mi brazo por una fracción de segundo. El mundo pareció ralentizarse. El rugido de la horda, los gritos de Mikey desde arriba, el frío metal de la escalera bajo mis manos, todo se desvaneció. Solo existía el dolor punzante en mi brazo y la comprensión helada que lo acompañaba. Me habían mordido. La sentencia de muerte que tanto habíamos temido, la razón por la que luchábamos tan desesperadamente, ahora corría por mis venas. Llegué al rellano donde estaba Mikey y me apoyé contra la pared de ladrillo, tratando de respirar. Él vio la expresión en mi rostro, luego su mirada bajó a mi brazo. Vi el entendimiento y la desesperación inundar sus ojos. No tuvo que decir nada. Ambos sabíamos lo que significaba. El reloj que había estado haciendo tic-tac para él, ahora también lo hacía para mí. Y el mío iba mucho más rápido. Levanté la vista, mirando por encima de los tejados de la ciudad devastada. La luna colgaba en el cielo como un ojo indiferente. La horda pululaba abajo, una marea negra que llenaba las calles. Estábamos atrapados en una isla de metal oxidado, con la muerte debajo de nosotros y la muerte dentro de mí. Por primera vez desde que todo comenzó, una sensación de absoluta e ineludible desesperanza se apoderó de mí. Fue entonces cuando lo vi, a unas 3 manzanas de distancia, encajado en la esquina de un edificio de un banco. Un tanque, un M1 Abrams, estaba inactivo, con una de sus orugas rota y humo saliendo de un costado, probablemente del mismo combate que había acabado con nuestro convoy. Pero era una fortaleza, una tumba de acero, un lugar donde la horda no podría alcanzarnos. Un último refugio. Le di un codazo a Mikey señalando con la pistola. «Mira», dije, mi voz sonando extrañamente calmada. «¿Lo ves? El Abrams». Mikey siguió mi mirada y una extraña luz se encendió en sus ojos. No era esperanza, era algo más. Aceptación. Entendió lo que yo estaba pensando sin que tuviera que decirlo. No era una forma de sobrevivir, era una forma de terminar, en nuestros propios términos. La decisión se tomó sin palabras, un último acto de desafío, una última carrera. Bajar de esta escalera de incendios y cruzar 3 manzanas de infierno, a través de una horda que ahora sabíamos que era inteligente, que nos estaba cazando activamente. Era un suicidio, pero morir corriendo hacia un tanque del ejército estadounidense se sentía más honorable que esperar a que la fiebre me consumiera en esta escalera oxidada. Revisé mi pistola. Me quedaban 4 balas. Mikey tenía quizás media docena en su rifle. No era para luchar, era para abrir un camino, para crear una distracción. Nos miramos una última vez, el entendimiento pasando entre nosotros. Éramos hermanos de armas.
Habíamos empezado esto juntos y lo íbamos a terminar juntos. No había otra manera. Comenzamos a bajar por el otro lado de la escalera de incendios, que daba a una calle ligeramente menos concurrida. Cada peldaño que bajábamos nos acercaba más al mar de monstruos. Mi brazo ardía, un fuego constante que se extendía hacia mi hombro. Podía sentir el veneno trabajando, un hormigueo antinatural que era el preludio de la transformación. El tiempo se estaba acabando. Aterrizamos en el asfalto con un ruido sordo. Al instante, las cabezas de los infectados más cercanos se giraron hacia nosotros. Sus ojos vacíos se fijaron en nosotros y un nuevo tipo de gruñido surgió de sus gargantas. No era el gemido hambriento de antes, era un sonido de reconocimiento, el sonido de un depredador que finalmente ha acorralado a su presa. La cacería había terminado, ahora comenzaba la matanza. Empezamos a correr, la carrera más larga y última de nuestras vidas, hacia esa silueta oscura y angular de un tanque Abrams, nuestro santuario de acero. El mundo se redujo a eso, el asfalto bajo mis pies, el peso de Mikey apoyado en mí, el ardor en mi brazo y el rugido de la muerte persiguiéndonos muy de cerca. El tanque parecía estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Cada paso era un esfuerzo monumental. Los infectados convergían hacia nosotros desde todas direcciones. Ya no eran una masa descerebrada, se movían en patrones, flanqueándonos, tratando de cortarnos el paso. Vi a uno de ellos levantar la tapa de un cubo de basura y lanzarla como un frisbee, obligándonos a desviarnos. Disparamos. No para matar, sino para hacerlos tropezar, para crear aberturas de una fracción de segundo. Una bala en una rodilla, otra en un hombro. Era como intentar detener el océano con una pistola de agua. Por cada uno que caía, 5 más ocupaban su lugar. Se estaban adaptando, aprendiendo de nuestros movimientos. Era una pesadilla inteligente. Estábamos a menos de 50 metros. Podía ver los detalles del tanque ahora, las marcas de quemaduras en su blindaje, la escotilla del conductor ligeramente abierta. Era real, era alcanzable. Tropecé, mi visión volviéndose borrosa por un segundo. La fiebre estaba empezando a afectar mi coordinación. Mickey me sostuvo, gritando palabras de aliento que apenas podía oír. A 10 metros, una de las criaturas, más rápida que las demás, se abalanzó sobre Mikey desde un lado, derribándolo. Caí con él. Estaban sobre nosotros, un enjambre de cuerpos podridos y manos desesperadas. Disparé mi última bala al rostro de un infectado que estaba a centímetros del mío. El cráneo explotó en una lluvia de materia oscura. En ese caos vi la escotilla principal de la torreta. Estaba abierta. No mucho, solo una rendija. Alguien había intentado salir o entrar. Era una oportunidad. «Mikey, la escotilla», grité, empujando y pateando para liberarme. Con un último estallido de fuerza, nos pusimos de pie y nos lanzamos hacia el casco del tanque. Me subí primero al chasis, el metal frío bajo mis manos. Agarré a Mikey y lo subí. Las manos de los infectados nos arañaban las piernas, tirando de nosotros hacia abajo. Me di la vuelta y empecé a patear rostros, a aplastar dedos. Mikey ya estaba en la escotilla, tirando de ella con todas sus fuerzas. El metal chirrió, oxidado, pero se movió. Nos deslizamos por la abertura y caímos dentro del tanque, aterrizando en una pila de casquillos de proyectiles gastados. Mikey usó sus últimas fuerzas para tirar de la pesada escotilla de acero y cerrarla. El pestillo giratorio era pesado, pero logramos encajarlo en su lugar. El rugido de la horda se atenuó de repente, convirtiéndose en un golpeteo sordo y frustrado contra el casco. Y luego, el silencio. Un silencio absoluto, metálico y final. Estábamos a salvo y estábamos sentenciados. El interior del tanque olía a metal caliente, a sudor y al inconfundible aroma a ozono que dejan los equipos electrónicos sobrecargados.
La oscuridad era casi absoluta, rota únicamente por el débil resplandor rojo de un par de luces de emergencia que parpadeaban en el panel de instrumentos. El mundo exterior había desaparecido. El rugido de la horda se había convertido en un golpeteo sordo y arrítmico contra el casco, como una lluvia macabra. El silencio entre los golpes era lo más pesado, lleno de nuestra respiración entrecortada. Miré a Mikey. Estaba desplomado en el asiento del artillero, con la cabeza apoyada en el frío acero. Su rostro estaba cubierto por una capa de sudor que brillaba bajo la luz roja, y sus ojos estaban cerrados, pero no estaba inconsciente. Podía ver el leve movimiento de su pecho, la tensión en su mandíbula. Estábamos en una caja de acero en el fondo del océano, y el agua presionaba por todos lados, solo que nuestro océano estaba hecho de dientes y garras. Mi propio cuerpo era un campo de batalla. El fuego en mi antebrazo ya no era una quemadura localizada. Era un sistema de raíces ardientes que se extendía por mi hombro, bajando por mi pecho y subiendo por mi cuello. Mis manos temblaban con una violencia que ya no podía controlar. Un frío glacial se asentaba en mis huesos mientras mi piel ardía. La transformación no era como en las películas. Era una disolución lenta y agonizante del yo. Saqué mi diario de campo, el pequeño dispositivo reforzado en el que estoy grabando todo esto. La batería parpadeaba, un 2% restante. Suficiente, tenía que ser suficiente. Este era mi último deber, no como soldado, sino como testigo. Si la humanidad iba a tener alguna oportunidad, alguien tenía que saber a qué se enfrentaba realmente. No a zombies descerebrados, a un nuevo depredador, inteligente, paciente. Estoy grabando, Mikey, dije en voz baja. Él abrió los ojos lentamente y me miró. Una débil sonrisa se dibujó en sus labios. Asegúrate de sacar mi lado bueno, Carter. Su intento de humor fue como una puñalada en el corazón. Asentí, incapaz de devolver la sonrisa. Activé la grabación de audio y comencé a hablar, mi voz sonando extraña y distante en el espacio confinado, la voz de un hombre que ya era un fantasma. Registro final del especialista Ethan Carter. Hice una pausa, tragando saliva para humedecer mi garganta seca. Hora y fecha desconocidas. Ubicación: interior de un tanque M1 Abrams desactivado en algún lugar del centro de Chicago. Somos los dos únicos supervivientes del pelotón Nightcrawlers, el cabo Mikey Bishop y yo. La misión de evacuación fue un fracaso catastrófico, pero eso ya no importa. Lo que importa es el enemigo. Hemos cometido un error. Todos lo hemos hecho. Los hemos subestimado. No son una plaga sin sentido. Son una especie emergente. Se comunican, usan herramientas, planifican. Nos cazaron, nos acorralaron, nos llevaron a una trampa tras otra. Esto no es una infección que se pueda curar. Es una sustitución. Nos están reemplazando y están aprendiendo muy rápido. Mientras hablaba, una oleada de náuseas me invadió. Mi visión se volvió borrosa en los bordes. Los paneles de luz roja se convirtieron en manchas sangrientas. Tuve que cerrar los ojos con fuerza, luchando contra una oleada de ira pura y sin sentido que brotó desde lo más profundo de mi ser. Un instinto primario que quería romper, destruir. Quería golpear el casco de acero hasta que mis nudillos sangraran. Luché contra él, aferrándome a los últimos vestigios de quién era. Ramírez, Jackson, Coba, que conste que murieron como héroes, luchando hasta el final. No dejaron que esas cosas los llevaran. Mi voz se quebró al decir sus nombres. Eran más que nombres. Eran rostros, risas, historias, todo reducido a un eco en una tumba de metal. Y Mikey, miré a mi amigo. Estaba temblando visiblemente ahora, sus dientes castañeteando por la fiebre de su propia infección, la bacteriana. 2 relojes, ambos acercándose a la medianoche. El aire dentro del tanque se estaba volviendo denso, viciado. Cada respiración era un esfuerzo, desesperado por algo que hacer, por algo en lo que concentrarme
Empecé a buscar a tientas en la oscuridad, revisando los compartimentos de almacenamiento de la tripulación original del tanque. Buscaba agua, comida, cualquier cosa. Mis dedos, torpes y temblorosos, rozaron algo frío y familiar, la funda de cuero de una pistola. La saqué. Era una M9 estándar, el arma de servicio de la tripulación de tanques. Estaba cubierta de polvo, pero por lo demás intacta. Mi corazón latió un poco más rápido. Con manos temblorosas presioné el botón de liberación del cargador. Cayó en mi palma, ligero, vacío. Una maldición ahogada escapó de mis labios, por supuesto. Estaba vacía. La esperanza era una idiota y yo era su mejor cliente. Pero entonces recordé mi entrenamiento. El viejo sargento de artillería, Gunny, gritándonos en el campo de tiro. Un cargador vacío no significa un arma vacía, idiotas. Revisen siempre la recámara. Mis dedos resbalaron en la corredera, resbaladizos por el sudor. Finalmente, logré tirar de ella hacia atrás. Y allí, brillando débilmente bajo la luz roja, había una bala. Una sola bala de 9 milímetros, asentada en la recámara, lista. Sostuve la pistola en mi mano. Su peso de repente se sentía monumental. Una bala. En un mundo de miles de millones de monstruos, teníamos una bala. No era un arma de guerra, no era un arma de defensa, era una herramienta, una llave, la llave de la última puerta que nos quedaba por abrir. El golpeteo en el casco exterior pareció desvanecerse. Todo se quedó en silencio. Me arrastré hasta donde estaba Mikey y le puse la pistola en la mano. Él la miró, luego a mí. Sus ojos, nublados por la fiebre, se aclararon por un instante con una comprensión terrible y absoluta. No hubo miedo, solo una profunda y abrumadora tristeza. Asintió muy lentamente, una sola vez. El pacto estaba sellado. No con palabras, sino con el peso de esa única bala. No nos convertiremos en eso, Ethan, susurró, su voz apenas un hilo de aire. Hermanos, hasta el final. Devolvió la pistola a mi mano, sus dedos fríos rozando los míos. El contacto fue lo último verdaderamente humano que sentí. El último recordatorio de la amistad forjada en el fuego y a punto de ser extinguida en la oscuridad. Me senté a su lado, con la espalda apoyada en la misma pared fría de acero, hombro con hombro, como habíamos estado en tantas trincheras, en tantos tiroteos. El calor de su cuerpo febril era un ancla en la locura que se arremolinaba en mi propia mente. Podía sentirlo, el cambio, el hambre que no era de comida, la ira que no tenía causa, el final de Ethan Carter. Levanté la pistola. Mi mano temblaba tan violentamente que tuve que usar la otra para estabilizarla. Apoyé el cañón contra mi sien. El metal frío era un alivio contra mi piel ardiente. Cerré los ojos, y la imagen que vi no fue la de los monstruos, ni la de la ciudad en ruinas. Vi a mi madre en el porche de casa sonriendo, vi a Mikey y a mí, con 18 años, alistándonos, pensando que íbamos a conquistar el mundo. Este era el último acto de control que nos quedaba, la última orden que daría, la última decisión que tomaría como ser humano. No moriríamos de rodillas, transformándonos en las mismas criaturas que habíamos combatido. Moriríamos como soldados, en nuestros propios términos, abrazando el final, no huyendo de él. El enemigo no podía quitarnos eso. Respiré hondo, el aire viciado llenando mis pulmones por última vez. Podía sentir la mirada de Mikey sobre mí, aunque no podía verlo. Podía sentir su aprobación, su gratitud, y él podía sentir la mía. Era el único consuelo en el fin del mundo, no estar solo. «Listo, hermano», susurré al vacío. Una pausa, y luego su voz, apenas un murmullo. «Listo». Sostuve la pistola con firmeza. La oscuridad detrás de mis párpados era total y absoluta. 1.